Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro curso explorador de evaluación de recursos turísticos de Sol y Playa. Nuestra área temática es la gestión de servicios turísticos. Esta será nuestra primera clase de 3 que tendremos. Nuestro profesor es Félix Alexis Correa Álvarez y quien les habla su coordinadora, Manuela Rendón. Bien, entonces, ¿quién soy yo? Entonces, soy técnica en manejo ambiental, graduada de oceanografía en la Universidad de Antioquia. Hago parte de la coordinación académica del Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas, CIF Playas. Mi línea de investigación principalmente es la modelación numérica del océano y la gestión de playas. He participado en el programa integral para el monitoreo y mitigación de la erosión costera en el litoral antioqueño, PIMECLA, del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia y la Universidad de Antioquia. También he tenido la oportunidad de participar como evaluadora y asesora de proyectos de investigación escolar y evaluadora de playas en el ranking de las mejores playas 2024. Hago parte de ProPlayas del nodo de 07 Gicisco. También hago parte del grupo de investigación en sistemas costeros y soy tripulante de la regata de investigación, fui tripulante de la regata de investigación 2003-2024 en la embarcación Orión. También hago parte del semillero de investigación en modelación numérica del océano y la atmósfera y del semillero de instrumentación oceanográfica. Bien, entonces, ¿en qué puedo apoyarte yo durante este curso? Entonces, te acompaño en todo el proceso de inscripción y me aseguro de que recibas la certificación correspondiente al completar tu curso. También administro el grupo de Telegram del curso, donde podrás interactuar con tus compañeros, compartir ideas y resolver dudas en un ambiente amigable y colaborativo. También si tienes preguntas sobre el curso o cómo obtener el certificado, pues yo estoy aquí para poder resolvérselas, no duden en escribirme. También te envío las presentaciones en PDF para que puedas repasarlas a tu propio ritmo y reforzar tu aprendizaje. Por otro lado, fomento la interacción y el intercambio de conocimientos entre los estudiantes, creando un espacio virtual enriquecedor y dinámico. Y mi objetivo principal es brindarte el apoyo necesario para que tu experiencia educativa sea lo más gratificante y significativa posible. Bien, ahora que conocen un poco sobre mí, entonces vamos a recibir a nuestra directora de CIF Playas, María Ángela Botero. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno que están aquí en esta nueva semana, en este nuevo curso que estamos teniendo en CIF Playas. El día de hoy, como en el inicio de todos los cursos que tenemos, les voy a contar un poco sobre qué hacemos en CIF Playas. Nosotros somos el Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas. Somos una institución educativa que quiere brindarle formación a los gestores de playas del mundo, dándoles qué herramientas para poder aprender cómo darle amor a la playa. Esa playa que nos brinda recreación, que nos brinda a veces una fuente de trabajo, que nos brinda muchísimos beneficios, pero sobre todo y ante todas las cosas es un ecosistema que hay que cuidar, un ecosistema que hay que saber gestionar y por eso en CIF Playas hemos querido crear diferentes estrategias educativas para que todos aquellos que tienen una interacción directa con la playa puedan cuidarla y darle mucho amor. Si quieren saber más sobre nosotros, ahí hay un código QR y está la página web de nosotros, cifplayas.org. Asimismo, en CIF Playas hacemos parte de la red Pro Playas. ¿Por medio de qué? Del grupo de investigación en sistemas costeros, que es el nodo E07. Así que si quieren aprender más también de ProPlayas, los invitamos, proplayas.org. En la siguiente diapositiva les voy a contar un poco por qué esto se llama un curso explorador y en qué se enmarcan esos cursos exploradores. Lo primero que hay que saber es que este curso, al ser el explorador, les da a ustedes, cuando se certifican, una insignia. Esa insignia es esa insignia de color azul celeste que tienen ahí al lado. Esa insignia dice que ustedes están certificados en un tema explorador. Esto quiere decir el primer inicio, la primera abordaje de un tema. Como cuando estamos buceando, lo primero que hacemos es hacer una pequeña exploración a sí mismo.
¿Sobre qué son los diferentes temas que tenemos en CIF Playas? Bueno, ahí ustedes tienen un mapa mental, que es el mapa mental sobre gerente de playas, y CIF Mapa a su vez tiene 8 áreas de trabajo que pueden hacerse, que se tienen en cuenta dentro de la gerencia de playas, y a su vez cada una de esas áreas tiene varios globitos, y esos globitos son los diferentes cursos que puede tener esas áreas temáticas. Por ejemplo, este curso está metido dentro de uno de esos otros cursos y así vamos a tener niveles. ¿Cómo funciona lo de los niveles? Más allá que mañana les voy a contar, bueno, perdón, mañana no, en la próxima clase les voy a contar un poco más a profundidad. Lo importante es que cuando ustedes hacen varios cursos explorador, pueden acceder a una insignia de nivel experto. De pronto no van a ser directamente los explorador, pero pueden hacer un curso experto y cuando tienen varios expertos pueden acceder a la insignia de color plateado, color plata que hay ahí. Las expertas son de color bronce y las gestor son de color plata. Finalmente está la insignia dorada, que es la gran insignia de gerente de plata de playas, que es la que ustedes obtienen cuando cuando tienen varias insignias de nivel gestor. Pero como les digo, en la próxima clase les voy a hablar más sobre esto. Todo esto está enmarcado y en la próxima diapositiva se los voy a contar en el método M, educación modular móvil emergente. ¿Cuáles son las características de este tipo de educación, de esta metodología educativa que hemos desarrollado en CIF Playas? Bueno, lo primero son contenidos focalizados y además de todo diseñados para diferentes maneras de aprender, para cada una de nuestras inteligencias, porque cada uno de nosotros aprende de manera distinta. Lo segundo es una educación que se da desde el móvil, que ustedes la pueden llevar a todos lados porque está pensada para que ustedes de una u otra manera puedan acceder a ella siempre estando con su celular. Además tiene progresión académica, como se les contaba ahora, son cursos cortos que dan certificaciones en diferentes niveles y así ustedes pueden ir progresando de forma personalizada en su experiencia educativa. Está marcado dentro de la educación para el trabajo y sobre todo en la teoría de las microcertificaciones, temas puntuales que dan competencias laborales específicas. Otra cosa que ya les mencioné en la diapositiva anterior, certificaciones emergentes, porque si ustedes tienen varios exploradores, pasan a los expertos, varios expertos les lleva a la gestora y varias gestoras les lleva al gran gerente de playas. Y finalmente es accesible desde zonas remotas, porque también los contenidos están pensados para que con poca conexión a internet ustedes igual puedan acceder a todo el conocimiento y a todos los recursos adicionales. Sobre los recursos adicionales les vamos a hablar al final, pero quepa la aclaración en este momento que si están viendo este video en un año, 6 meses, 2 meses, cuando sea, igual si quieren certificar en este curso, lo pueden hacer. Solo tienen que hacer lo que vamos a contar al final del video. Gracias, Manuela, y los dejo para que conozcan a su profesor. Bueno, María Ángela, muchas gracias por compartirnos esto. Bien, ahora continuamos sobre quién es nuestro profesor. Entonces, nuestro profesor es Félix Alexis Correa Álvarez, es geógrafo y periodista cubano, tiene un máster en geografía, medio ambiente y ordenamiento territorial, es jefe del Departamento de Cambio Climático y Gestión de Riesgos del Centro de Estudios y Servicios Ambientales de Villa Clara, Cuba. Es miembro de la Sociedad Cubana de Geografía y de la sección juvenil de la Unión Geográfica Internacional en Cuba. Es experto en diseño ambiental de productos turísticos, ordenamiento ambiental, manejo integrado de zonas costeras, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, certificación de playas y educación ambiental. Tiene un premio provincial de la Academia de Ciencias de Cuba, al manejo integrado de zonas costeras, el sello nacional de forjadores del futuro y un premio provincial de medio ambiente de CCGR. Tiene su tesis de maestría y más de 10 investigaciones vinculadas a la planificación y gestión del turismo. Ha sido ponente en más de 20 eventos nacionales e internacionales y es autor de más de 10 publicaciones científicas. Además, es miembro del Consejo Científico de CESA-MBC y del nodo E27 de la red ProPlayas. Les recordamos, antes de darle paso a nuestro profesor, que pueden compartir todas sus preguntas por el chat de YouTube, que al final las estaremos respondiendo. Bien, entonces ahora le damos paso a nuestro profesor, Félix Alexis Correa. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias a María Ángela y a Manuela por esta presentación y les damos la bienvenida a a todas las personas, a todos los estudiantes que están conectados con nuestro curso explorador Evaluación de Recursos Turísticos de Sol y Playa, correspondiente al área temática de gestión de servicios turísticos. Este curso va a estar compuesto por 3 conferencias, es decir, por 3 clases. En la primera clase, que es la que veremos hoy, abordaremos la introducción a los recursos turísticos. Es decir, vamos a ver cuál es la definición de recurso turístico y cuáles son los tipos de recursos turísticos que existen. También vamos a ver cuáles son los recursos turísticos que encontramos en los entornos de sol y playa, o sea, en la modalidad turística de sol y playa, y cuáles van a ser las características generales de esta modalidad y el perfil del turista de sol y playa. Tendremos una segunda clase en la cual ya entraremos en la evaluación propiamente de los recursos turísticos en entornos playeros, en el cual analizaremos el inventario de recursos turísticos, o sea, cuál es la importancia que tiene, cuáles son las fuentes de información para hacer los inventarios de recursos turísticos, cuáles son los métodos para hacer este inventario, la importancia que tiene el análisis DAFO en la evaluación de recursos turísticos, es decir, la identificación de los factores internos y los factores externos a la hora de evaluar los recursos turísticos antes de un diseño. Y bueno, vamos a analizar cada uno de los indicadores empleados en la evaluación de recursos turísticos para a través de ello determinar cuál es el potencial de atractivo turístico de cada uno de esos recursos y en base a eso hacer un diseño de producto que sea auténtico, competitivo y sostenible. En la clase número 3 vamos a abordar ya propiamente las fases del diseño de productos turísticos de sol y playa sostenible, en el cual veremos la conceptualización y las características del producto turístico, cuáles son las fases del diseño de un producto y los principios de sostenibilidad en el diseño de productos turísticos de sol y playa. Este curso aborda de manera integral, como les había comentado, la evaluación de recursos turísticos de sol y playa, comenzando con la introducción a los recursos turísticos, donde se definen y clasifican los distintos tipos de recursos con un enfoque particular en los recursos de sol y playa y sus características generales. También se explora el proceso de evaluación de recursos turísticos en entornos playeros, abarcando la elaboración de inventario, la aplicación del análisis DAFO, etcétera. Ya se los había comentado en la diapo anterior. Y finalmente se enfoca en el diseño de productos turísticos de sol y playa. En la clase de hoy se introducirá a los estudiantes al concepto de recursos turísticos, es decir, se va a definir qué son y se va a explorar los distintos tipos de recursos turísticos que existen. Se hará énfasis en aquellos recursos que pertenecen a la modalidad de sol y playa, o sea, que sostienen la modalidad turística de sol y playa, explicando su relevancia dentro del sector turístico global, y además se analizarán las características generales de esta modalidad y el perfil del turista de sol y playa. También se van a destacar los factores que la hacen atractiva, como el clima, la oferta de actividades recreativas, el clima, las infraestructuras necesarias para el desarrollo de este tipo de turismo. Y esta clase, bueno, sentará las bases para comprender la importancia y el potencial que tienen estos recursos en la industria turística. Bueno, ya entrando en contenido, lo primero que vamos a ver en esta clase es precisamente la definición y el tipo de recursos turísticos. Para ello, nos hacemos las primeras preguntas de esta conferencia. ¿Qué es un recurso turístico? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuál es la diferencia entre recurso atractivo y producto turístico? Para aquellos que se unieron al grupo de WhatsApp inicial que hicimos a esta clase, en la cual pudimos mantener un intercambio, pudimos constatar de que sí existen todavía algunas, digamos, contradicciones, algunas confusiones entre los conceptos de recurso atractivo y producto turístico, y lo estaremos viendo precisamente en la clase de hoy. Bueno, ¿qué es un recurso turístico? Según la Organización Mundial del Turismo, un recurso turístico es el conjunto de todos los bienes que hacen parte de un ámbito geográfico específico y que son capaces de atraer por sí mismos viajeros, haciendo posible la actividad turística. En este concepto hay 3 elementos que son fundamentales. Primeramente, conjunto de todos los bienes que hacen parte del ámbito geográfico, es decir, todos los componentes del medio natural, del medio histórico-cultural y socioeconómico que son capaces de atraer por sí mismos a viajeros y hacer posible la actividad turística van a ser considerados recursos turísticos. Por lo tanto, como ya bien lo dice el concepto, los recursos turísticos se van a dividir en 3 grandes grupos. O sea, van a haber recursos turísticos de tipo natural, recursos turísticos de tipo histórico-cultural y recursos turísticos socioeconómicos o de infraestructuras. Un poco que resumiendo ese concepto, yo lo defino como todo elemento natural
toda actividad humana o resultado de la misma que puede generar un desplazamiento por motivo esencialmente de ocios. En esas imágenes que vemos ahí podemos ver pictografías en las cuevas, podemos ver actividades culturales o tradiciones culturales de diferentes localidades, podemos ver cuevas, podemos ver paisajes naturales, podemos ver playas, que precisamente este curso está enfocado al diseño de recursos turísticos de sol y playa, la evaluación de los recursos turísticos de sol y playa. Podemos ver elementos arquitectónicos, históricos importantes. Todos esos elementos forman parte de un espacio geográfico determinado, que pueden ser naturales, pueden ser económicos y pueden ser también socioculturales, pero generan por sí mismos desplazamiento por motivos esencialmente de ocio. Ahora, ¿qué características va a tener los recursos turísticos? Precisamente, su atractivo y singularidad influyen en la elección del destino. Es decir, mientras más atractivo, más singular, más único sea un recurso, mayor va a ser la, digamos, elección del turista hacia ese destino. Por ello es que su peculiaridad los diferencia de otros destinos, es decir, lo hacen más interesantes y crean en sí una mayor demanda. Otra de las características que van a tener los recursos turísticos es que tienen capacidad de atraer visitantes en una determinada localidad o zona, lo veíamos en el concepto, y que generan desplazamientos con motivos de ocio. Además, está definido por su capacidad para satisfacer las necesidades de las personas. Aquí en este esquema que les estoy presentando, ya empezamos a ver un poco que las diferencias que hay entre los conceptos de recurso turístico, atractivo turístico y producto turístico. Es decir, ya tenemos bien claro que es un recurso turístico, es decir, todo componente del medio natural, del medio socioeconómico, puede ser un componente histórico-cultural, pero que tiene que tener el suficiente atractivo, el suficiente potencial de atractivo para atraer visitantes y generar desplazamientos por motivos de ocio. Ya tenemos el recurso turístico. Una vez que ese recurso turístico adquiere un potencial de atractivo a través de la capacidad que este va a adquirir para satisfacer motivaciones y para también tener disposición para ser comprado, es que se va a convertir entonces en un atractivo turístico. Pero que se tenga un atractivo turístico no es suficiente para que se convierta en un producto turístico digamos, esa zona determinada, ese espacio geográfico, sino que también tiene que tener una intervención, es decir, en cuanto a los accesos, en cuanto a la infraestructura hotelera, extrahotelera, que hagan más placentera, más amena la estancia de los turistas en ese sitio. Y por lo tanto, ese conjunto unido también a la accesibilidad es lo que va a conformar el producto turístico. Aquí vemos entonces los tres conceptos. Ya una vez que los explico en el esquema, bueno, el atractivo turístico no va a ser más que el componente que, dadas sus condiciones, estado de conservación y características particulares, es capaz de atraer a un visitante. En la clase siguiente vamos a ver cuáles son los indicadores que se utilizan para evaluar los recursos turísticos, y a partir de esos indicadores es que se determina cuál es su potencial de atractivo turístico. ¿Por qué? Porque un recurso tiene que tener características en cuanto a su conservación, en cuanto a su accesibilidad, en cuanto a su, digamos, acceso a diversidad de público, en cuanto a la resistencia, al impacto, la capacidad de carga. O sea, tiene que tener una serie de factores, de elementos que aumenten su capacidad de atractivo y que entonces ese recurso pueda ser considerado como un atractivo turístico. Ahora, ¿qué es un disuasivo? Un disuasivo va a ser completamente lo contrario a un atractivo turístico. Un disuasivo no es más que un componente que presenta transformaciones en sus características por causas naturales o antrópicas, lo cual constituye un factor negativo que limita su concepción de atrayente y que puede convertirse o no en un recurso turístico. Es decir, un disuasivo turístico perfectamente puede ser convertido en un recurso y puede aumentar su concepción de atrayente, precisamente si se establecen medidas, si se establecen acciones que contrarresten esas transformaciones en sus características que disminuyen su capacidad de atractivo. Y lo vamos a ver en las siguientes clases. Ahora, ¿qué es un producto turístico? El producto turístico, ya lo habíamos visto, es la combinación de elementos materiales e inmateriales, así como los atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las actividades en torno a un elemento específico de interés que representa la esencia del plan de comercialización de un destino y genera una experiencia turística integral. Es decir, no basta solo con tener un atractivo turístico, son necesarias las instalaciones, son necesarios los servicios, son necesarias las actividades turísticas asociadas a estos recursos, a estos atractivos. También es importante la accesibilidad, pero sobre todo también es importante la percepción,
porque no todos los turistas perciben, y lo habíamos visto en los intercambios previos a estas clases, no todos los turistas, no todos los viajeros, no todas las personas perciben un producto turístico de igual forma. Bueno, ya entrando en los recursos turísticos de sol y playa, en la clasificación que van a tener los recursos turísticos de sol y playa, y dividiéndolo en estos grandes grupos que habíamos visto inicialmente, que son los recursos naturales, los recursos histórico-culturales y los recursos socioeconómicos y de infraestructura, podemos ver que de los tres tipos los encontramos en los entornos, en las zonas costeras y en los entornos playeros. Por ejemplo, asociados a esta modalidad encontramos recursos naturales que se clasifican en 4 grupos, que son los recursos geomorfológicos, los recursos climáticos y oceanográficos, los recursos biogeográficos y los recursos mixtos, que son asociados fundamentalmente al paisaje, a las características paisajísticas. Dentro de los recursos histórico-culturales se encuentran los vestigios prehispánicos, la arquitectura no moderna, que son estas construcciones que adquieren un valor fundamentalmente arquitectónico, las construcciones y sitios históricos, que no son más que construcciones también, pero que en este caso adquieren un valor fundamentalmente histórico, y también vamos a tener las regiones de interés etnográfico, es decir, ahí entrarían las poblaciones típicas, ahí entrarían las costumbres, las tradiciones, el folclore, las comidas típicas, todo eso son recursos histórico-culturales que están asociados también a la modalidad de sol y playa, pero ya veremos que como recursos complementarios. Y bueno, también están reflejados en esta modalidad los recursos socioeconómicos e de infraestructura, que en esto se ven la infraestructura hotelera y la infraestructura extrahotelera. Por supuesto, el grado de desarrollo de estos recursos turísticos en una zona concreta viene determinado en gran medida por sus características específicas. Es decir, entre ellas se encuentran en primer lugar el atractivo que va a tener el recurso, que ya vamos a ver cómo se determina, la accesibilidad, el transporte, el valor científico, cultural y turístico que va a adquirir ese recurso también, la reserva potencial, es decir, la capacidad que tiene ese recurso, las características paisajísticas y ecológicas y la forma y la intensidad de uso también con la que se usa el recurso. Por eso es muy importante en el diseño de recursos turísticos no solamente tener en cuenta la capacidad de carga, sino también tener en cuenta la frecuencia de uso. Nosotros, ya dicho sea de paso, los recomiendo al curso de capacidad de carga turística en playas, recreativa en playas, que ofrece el profesor Camilo a través de nuestras plataformas de SIP-Playa. Bueno, ya entrando entonces en los recursos turísticos de sol y playa, es decir, qué tipos de recursos turísticos están vinculados a la modalidad de sol y playa, ya lo veíamos anteriormente en el esquema que les presentaba, pero bueno, ya después de visto el concepto de recursos turísticos, cuáles son los tipos de recursos turísticos que hay, la pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de recursos turísticos que están vinculados a la modalidad de sol y playa? Y de hecho, desde que uno ve el nombre modalidad de turismo de sol y playa, ya identifica 2 recursos, que en este caso serían los 2 recursos principales. Recursos de tipo climatológico, en este caso las condiciones climáticas, el clima soleado, y la playa, que sería un recurso geomorfológico. Por ejemplo, dentro de los recursos turísticos naturales en playa, habíamos visto que dentro de los recursos turísticos naturales se encontraban los geomorfológicos, y bueno, en este caso, en el caso del turismo de sol y playa, son los geomorfológicos de tipo litoral. Es decir, constituyen recursos turísticos potenciales o de primer orden. Es decir, en el caso de la modalidad turística de sol y playa, el recurso turístico, el recurso turístico de tipo geomorfológico litoral, es decir, las zonas costeras, las playas, los acantilados, las dunas, las barras, etcétera, van a ser recursos turísticos principales junto a los recursos climatológicos y oceanográficos. Pero eso no quiere decir que asociados a esta modalidad encontremos otros tipos de recursos que sustentan otras modalidades turísticas, como son los recursos históricos, culturales y biogeográficos, que lo veremos más adelante. Estos recursos se van a caracterizar por tener diversidad de formas y estructuras, es decir, los podemos encontrar en forma de playas, acantilados, dunas, barras, deltas, etc. Son entornos también dinámicos, es decir, están sometidos a la erosión, al oleaje, a la sedimentación, entre otros elementos modeladores. Además, su accesibilidad es clave, siendo los más visitados los litorales cercanos a zonas urbanas. Son sensibles al impacto ambiental, por lo que requieren una gestión cuidadosa para evitar su degradación. Eso es muy importante en este caso y de hecho en todas las modalidades de turismo es importante tener en cuenta la sostenibilidad y la sustentabilidad ambiental del producto en el diseño de productos turísticos. Y bueno, también tienen un alto potencial escénico.
Dentro de los recursos turísticos naturales en playa también vamos a encontrar recursos de tipo climatológico y oceanográfico. Como lo dice en la diapositiva, son factores turísticos de primer orden, es decir, sustentan la modalidad turística de sol y playa, pero por sí solos no juegan un papel determinante. Es decir, tienen que estar ligados, tienen que estar en estrecha conexión con los factores geomorfológicos, en este caso en factores de tipo litológico, en este caso el litoral, en este caso la playa. Es decir, es un turismo de sol y playa. Los dos componentes tienen que ir dados de la mano. Ciertas prácticas recreativas requieren de un ambiente climático y oceanográfico completo, es decir, no todas las actividades turísticas se pueden desarrollar en todos los entornos playeros porque requieren de ambientes climáticos y oceanográficos completos. Son susceptibles a la percepción. No todas las personas, no todos los viajeros perciben el clima de igual forma. Tampoco van a percibir la cultura, tampoco van a percibir la historia, ni tampoco van a percibir los paisajes, pero en el caso del clima sí está sometido a una fuerte percepción por parte de los viajeros. Además, son sensibles a fenómenos meteorológicos adversos y al cambio climático. En cuanto a los recursos naturales de tipo biogeográfico, constituyen recursos turísticos complementarios a la modalidad turística de sol y playa. ¿Por qué decimos complementarios? Porque estos recursos por sí solos no generan motivos de viajes que, generen la modalidad turística de sol y playa. Recuerden que las modalidades del turismo están definidas por la primera motivación de viaje. En este caso, si la primera motivación de viaje fuera un recurso natural de tipo biogeográfico, simplemente entonces la modalidad de turismo sería el ecoturismo, el turismo de naturaleza. Si fuera, por ejemplo, un recurso histórico-cultural, entonces la modalidad de turismo asociada sería el turismo cultural. Por lo tanto, sí constituyen recursos turísticos que encontramos en estos entornos y que son complementarios a la modalidad turística de sol y playa porque adquieren un atractivo y pueden unirse a la propuesta de actividades, al producto turístico que se diseñe y realizar, una propuesta más amena, más atractiva, más competitiva para los viajeros que visitan ese destino. Además, están vinculados, por supuesto, a la flora y a la fauna características de estos ecosistemas. También la presencia de especies endémicas o amenazadas aumenta el interés turístico de estos recursos, por supuesto. Va a aumentar su singularidad, su unicidad, el interés científico, el interés turístico que van a tener. Y bueno, en una de las preguntas que nos hacían en los diálogos que hacíamos previos a este curso era qué pasaba en caso de diseñar o de evaluar recursos turísticos en una zona, por ejemplo, donde se encontraban especies que fueran amenazadas, especies que estuvieran en peligro de extinción, y precisamente eso no limita de que se desarrolle la actividad turística, simplemente se deben de establecer acciones restrictivas, acciones de manejo que protejan ese recurso, como son senderos delimitados, áreas protegidas a las que no se le puede acceder, actividades que no afecten ese recurso, entre otras. Y bueno, también son susceptibles a la actividad turística, por lo que requieren su conservación y manejo sostenible. En conjunto, todos estos elementos naturales van a dar también un tipo de recurso turístico natural que es el recurso paisajístico, porque los paisajes en sí también constituyen un recurso turístico de tipo natural. Bueno, en esta imagen que les comparto, tenemos un ejemplo de la playa Ruinas de Tulum en México, en el cual, bueno, vamos a identificar algunos de los recursos turísticos naturales en playa. Como podemos ver, y ya se lo había mencionado anteriormente, de tipo geomorfológico podemos encontrar diferentes tipos de entornos. Por ejemplo, podemos encontrar playas arenosas, playas rocosas, acantilados, zonas mixtas. En cuanto a los recursos naturales de tipo oceanográficos y climatológicos, los elementos fundamentales son la transparencia, la coloración, la temperatura del mar, el clima. Todos estos elementos se convierten por sí solos en recursos. Y en cuanto a los biogeográficos, encontramos las agrupaciones vegetales y las agrupaciones animales. Y bueno, todos ellos en su conjunto conforman al recurso mixto, que sería en este caso los paisajes. Es decir, en un entorno playero podemos encontrar todos estos tipos de recursos naturales. Ya entrando entonces en los recursos de tipo histórico-cultural en las playas, podemos encontrar vestigios prehispánicos, es decir, zonas que representan por sí mismas un valor turístico in situ, porque son zonas que tienen hallazgos de valor arqueológico y realmente generan un interés y son atractivos
para la actividad turística, pero como en el caso de los recursos de tipo biogeográfico, son recursos complementarios asociados a esta modalidad porque por sí mismos no generan motivos de viaje que sustenten esta modalidad, que en este caso estamos hablando de la modalidad de turismo de sol y playa. También encontramos la es decir, están determinados por la antigüedad y el valor artístico de esa arquitectura, de esa construcción, es decir, en este caso, el valor precisamente histórico de estos recursos. Y bueno, dentro también de los entornos playeros podemos encontrar regiones de interés etnográfico como son las poblaciones típicas, costumbristas, a los aspectos de la gastronomía local. Todos estos elementos los podemos encontrar en entornos de sol y playa, asociados a la modalidad turística de sol y playa, pero no como recursos turísticos principales, sino como recursos turísticos complementarios. Pero sigo insistiendo que es importante definir qué es un recurso, es decir, un recurso son los elementos naturales, son los elementos histórico-culturales y socioeconómicos de esos recursos turísticos a la hora de diseñar el producto. Solo si se evalúan correctamente los recursos a través de una serie de indicadores, es posible diseñar un producto que sea sostenible, auténtico y competitivo. Bueno, aquí en esta misma imagen de las playas ruinas de Tulum en México, podemos ver un ejemplo de recursos histórico-culturales en playa. Podemos ver, por ejemplo, una ruina maya y que en este caso sería un vestigio prehispánico que se puede asociar perfectamente a la modalidad turística de sol y playa, a ese producto que se está comercializando, a esa, digamos, a ese destino que se está comercializando, porque constituye en sí un recurso turístico de sol y playa. Siguiente. Siguiente. Bueno, los recursos turísticos socioeconómicos en playas son de dos tipos. Tenemos los recursos de infraestructura hotelera y los recursos de infraestructura extrahotelera. ¿Cuáles son los recursos asociados a la infraestructura hotelera? Bueno, precisamente son los que se refieren al conjunto de instalaciones y servicios, equipamientos específicamente diseñados para alojar turistas y viajeros. Incluye hoteles, hostales, moteles y otros tipos de alojamientos que proporcionan habitaciones, servicios de alimentación, áreas de recreación y otros servicios complementarios para asegurar una estancia cómoda y agradable. Es importante tener en cuenta que este tipo de recursos a la hora de diseñar un producto puede ser de que no estén creados, pero ya una vez que estos, digamos, estos recursos turísticos de tipo socioeconómico sean creados para establecer un producto turístico, se convierten de por sí en recursos turísticos en esas zonas playeras. También vamos a encontrar, como ya les había dicho, los recursos turísticos de tipo infraestructura extrahotelera, que comprenden todas aquellas instalaciones y servicios fuera de los alojamientos que son necesarios para el desarrollo y disfrute de la actividad turística. Esto incluye los restaurantes, los bares, las tiendas, los centros de entrenamientos, el transporte y cualquier otro tipo de infraestructura que apoye y complemente la experiencia turística sin estar directamente relacionada con el hospedaje. Es decir, dentro de los recursos turísticos socioeconómicos vamos a encontrar recursos de tipo hotelero y extrahotelero. Por ejemplo, vuelvo a compartirles la imagen de Playa Ruinas de Tulum en México, en el que vemos infraestructura extrahotelera que por supuesto fue creada para sustentar la actividad turística en este destino, pero ya una vez creado se convierten de por sí en un recurso turístico de ese entorno playero. Bueno, ya visto todas estas características de los recursos, ya viendo cuál es la definición de recurso turístico, los tipos de recursos turísticos que hay en los entornos playeros, bueno, ya podemos entonces definir cuáles son las características del turismo de sol y playa. Es decir, plantearnos la pregunta, ¿qué caracteriza la modalidad de turismo de sol y playa? ¿Y cuál es el perfil del turista de sol y playa? Bueno, dentro de las características del turismo de sol y playa tenemos, como ya lo habíamos visto anteriormente, que se desarrolla en zonas concretas en las que existen playas con aguas transparentes y condiciones climáticas de tiempo agradable y soleado, con temperaturas benignas entre los 25 y 30 grados centígrados. Además, en estas zonas se concentran grandes resorts que cuentan
con todos los tipos de servicios y con una gran cantidad de hoteles y variedades atractivas de ocio. Además, en varios casos se desarrollan en franjas que constituyen megaproyectos o megadestinos tipo Acapulco o Cancún. En el caso de Cuba, bueno, les puedo mencionar, a lo mejor ustedes lo conocen, Varadero, Cayo Santa María, que son grandes, proyectos o megadestinos que se asocian muchas veces a esta modalidad de turismo de sol y playa. Los turistas en el día se bañan y toman sol y en las noches se distraen en otras actividades de ocio. Por eso es que también se dice de que está vinculado a, digamos, a las grandes hoteles, a las grandes instalaciones de servicios hoteleros y extrahoteleros. La mayor demanda surge de personas que residen donde el clima es lluvioso o nublado durante la mayor parte del año. Por eso es que se dice también de que es un turismo estacional y se asocia al turismo de vacaciones y en general se presenta con una comercialización promovida principalmente por tour operadores y grandes agencias de viaje a partir de paquetes turísticos. Ahora, ¿cuál va a ser el perfil del turista de sol y playa? Bueno, preferencia de clima. El turista de sol y playa siempre va a buscar destinos con clima cálido y soleado durante la mayor parte del año. Además, sus intereses recreativos van a estar muy marcados. Un turista de sol y playa disfruta de actividades al aire libre como tomar el sol, nadar, practicar deportes acuáticos y participar en eventos en la playa. Siguiente. El tipo de alojamiento que prefieren los turistas de sol y playa son alojamientos cercanos al mar, con hoteles frente a la playa o bungalows, etc. En cuanto a la demografía, incluye una amplia gama de edades, es decir, esta modalidad de turística va a estar dirigida a un segmento amplio de mercado, desde familias con niños hasta parejas y grupos de amigos, y también puede abarcar tanto turistas nacionales como internacionales. Las experiencias también que van a buscar este tipo de turistas son experiencias relacionadas con la relajación y el descanso, disfrutando de un ambiente tranquilo y la posibilidad de desconectar de la rutina diaria. Además, siguiente, las actividades complementarias a las que busca este turista de sol y playa están interesados en actividades como la gastronomía local, la vida nocturna, las excursiones en la zona. Es por ello que les comentaba de que otros recursos de tipo biogeográfico, de tipo histórico-cultural, de tipo socioeconómico van a estar estrechamente vinculados con esta modalidad, porque el turista no solo va motivado por la belleza de las playas o por el clima, sino también por otras actividades complementarias, por otros recursos que puede encontrar y que van a ser más placenteras y atractivas a su estancia en el destino. El presupuesto de los turistas de sol y playa varía desde turistas que tienen un alto poder adquisitivo y que buscan el lujo y la exclusividad, hasta viajeros con presupuestos más ajustados que buscan opciones más económicas. La conciencia ambiental de estos turistas es cada vez mayor, es decir, se muestran interesados en prácticas sostenibles y en la conservación del medio ambiente costero. Las motivaciones culturales, bueno, pueden tener interés en la cultura local, incluyendo las tradiciones, festividades y la gastronomía local, aunque este no es el principal enfoque del viaje. Y bueno, la estacionalidad, que es un elemento importante en este tipo de turismo, en esta modalidad, es que suelen viajar en temporadas altas, es decir, como durante el verano o en fechas festivas, cuando el clima es más favorable y hay más actividades disponibles. Es a lo que se le conoce como las temporadas altas del turismo en sol y playa. Ya con este tema damos por finalizada la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a hablar precisamente de la evaluación de estos recursos turísticos de sol y playa, es decir, cuáles son los indicadores que se toman en cuenta para la evaluación de recursos turísticos de sol y playa, y a partir de esto determinar el potencial de atractivo turístico de los recursos, ver cómo se hace el inventario de recursos turísticos y cómo el análisis DAFO es importante en esta evaluación. Acá le comparto las referencias académicas y las recomendaciones para ampliar la información. Tenemos varios fuentes bibliográficas, como es el libro de modalidades turísticas, las características, la situación actual, en la que pueden encontrar cuáles son las características del turismo de sol y playa, porque hay un capítulo completo dedicado al turismo de sol y playa, y bueno, una serie de investigaciones que la pueden encontrar lo mismo de forma escrita, de forma manuscrita, de forma a través de la ciberbiografía o a través de diferentes investigadores que se dedican al estudio de los recursos turísticos, al estudio de la evaluación de recursos y al diseño de productos turísticos de sol y playa.
Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias y bueno, ahora abrimos el debate para las preguntas que puedan haber surgido a partir de esta presentación. Muchas gracias por su atención y damos paso entonces a la sesión de preguntas. Ay, muchas gracias, profesor Félix, por su presentación. Muy bien, por aquí tenemos una pregunta que nos dice: ¿qué certificación internacional es importante para las playas que buscan atraer turistas de sol y playa? Bueno, nosotros como parte del Centro Internacional de Gestión y Formación de Playa y Certificación de Formación y Certificación de Playa, promovemos una certificación que es la certificación de las mejores playas del mundo. Es el reconocimiento en el ranking de las mejores playas del mundo y por supuesto este ranking va a jugar un papel importante a la hora de posicionar esos destinos en el mercado, que los turistas se sientan atraídos por esos destinos. También está la certificación de bandera azul. En el caso de Cuba se promueve mucho la certificación playa ambiental, que bueno, los resultados que han dado es que los turistas se sienten muy atraídos. O sea, una vez que se comercializa, que se hace un trabajo de marketing de estos destinos que ya están certificados con certificaciones internacionales como bandera azul, que están posicionados en un ranking mundial de playa, que tienen una certificación ambiental, precisamente aumentan, digamos, el atractivo, aumenta el interés porque los turistas visiten estos destinos. Listo, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta, nos dice: ¿la evaluación de estos recursos turísticos es diferente en el Caribe que en otras cuencas marinas? Por ejemplo, en países más fríos. Bueno, esta metodología que se va a presentar, ya esta pregunta está un poco dirigida a la evaluación de recursos turísticos, que lo vamos a ver en la clase anterior, en la clase siguiente. Ahora solamente hicimos una breve introducción a lo que es el turismo de sol y playa, los recursos que componen esta modalidad, las características que tienen y demás. Pero bueno, respondiendo a esa pregunta, la metodología que vamos a presentar para la evaluación de recursos turísticos es una metodología que se puede aplicar a cualquier espacio geográfico, pero también se puede aplicar a cualquier modalidad del turismo, ya sea el turismo de sol y playa, ya sea el turismo cultural, ya sea el turismo también, digamos, de naturaleza. La sostenibilidad, es decir, hay algo también muy importante a tener en cuenta: no existen modelos únicos a ser copiados. La sostenibilidad no admite modelos. Por lo tanto, nosotros les vamos a dar las herramientas a través de esta metodología para la evaluación de recursos turísticos, pero cada investigador puede aportar sus propios conocimientos, sus propias experiencias, pero también cada espacio geográfico va a ser diferente. Por lo tanto, la metodología va a ser ajustable a cada espacio geográfico, pero la metodología que le vamos a presentar sí es completamente aplicable a cualquier destino o a cualquier espacio geográfico. Muy bien, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta de Odalis. Nos dice: ¿existe una metodología o procedimientos para la evaluación de estos recursos? Sí, exactamente. Existen varias metodologías para la evaluación de los recursos y lo estaremos viendo en la siguiente clase. Así que invito a Alice y a todos los que están conectados con nuestra clase y a todos los que la visiten y la vean después, que se conecten con nosotros y asistan a nuestra segunda clase, en la cual veremos las metodologías que se utilizan para la evaluación de recursos y para definir su potencial de atractivo turístico. Hablar un poco de eso ahora sería adelantar el contenido de la próxima clase, pero los estoy invitando a que continúen nuestro curso. Muy buena pregunta, Dalis. Ah, genial. Entonces ahí nos queda como la duda para nuestra próxima clase para poder responder esa pregunta. Muy bien, esas son las preguntas pues por el día de hoy. Entonces, bien, continuamos. Muchas gracias, profesor Félix. Muchas gracias, Manuela. Muy bien. Ahora se preguntarán cómo pueden acceder pues al certificado internacional de este curso. Entonces, primero, para todos los que estén viendo el curso, los que lo están viendo en vivo y los que lo vean en diferido, entonces aquí les vamos a dar algunas indicaciones de lo que recibirán cuando tengan pues el certificado del curso. Efectivamente, no olviden que se pueden certificar en este curso, inclusive pueden empezar las gestiones ahora
y lo van a también pueden hacerlo más adelante en un mes, en 2 años, cuando vean este video. Pero Manuela, ¿cuáles son los 3 pasos que hay que seguir? Cuéntanos. Bien, entonces principalmente me escriben acerca de el certificado que quieren obtener la certificación. Posteriormente, entonces se les envía la forma de pago del certificado. Después entonces de que ustedes logren hacer el pago, pues entonces se les comparte su certificado. Exactamente. Además, cuando quieran comunicarse con Manuela, aquí abajo en la cajita de descripción van a encontrar siempre el link directo al WhatsApp de Manuela, en este caso, que es su coordinadora académica. Así que es solamente ir y dar clic para poder comunicarse con ella. Pero ¿cuáles son los beneficios de certificarse? Bueno, entonces, primero tenemos las presentaciones del curso en formato PDF, entonces reciben de forma exclusiva las presentaciones de cada sección del curso, teniendo acceso a este excelente material de referencia en el campo pues, de la gestión de playas. También acceso exclusivo al grupo de Telegram del curso, lo cual es una comunidad vibrante de estudiantes certificados para compartir experiencias, resolver dudas y ampliar sus conocimientos. También tenemos un soporte continuo del profesor, entonces se disfruta un acceso directo y permanente al profesor, incluso después de finalizar pues el curso, de manera que tengan consultas o preguntas que le puedan hacer al profesor, pues estarán respondiendo. También hay acceso a la biblioteca con materiales adicionales, entonces se accede a una biblioteca completa con información adicional sobre la temática del curso para profundizar en él y ampliar todas las habilidades. También hay una actualización permanente en la gestión de playas, entonces se reciben las últimas noticias y novedades en el ámbito de la gestión y certificación de playas a través de nuestro exclusivo canal de información. También existe una certificación con validez para nivel experto, entonces al completar el curso recibes una certificación que avalan tus conocimientos para cursos de nivel superior en CIF Playas. Y también entonces hacer parte de una comunidad de aprendizaje especializada, la cual es exclusiva de profesionales, en este caso de evaluación de recursos turísticos de sol y playa, donde podrás establecer contactos valiosos y ampliar tu red de oportunidades. Efectivamente, son muchísimos beneficios los que trae certificarse. Finalmente, el pago que se hace es un pago administrativo por todo lo que implica, pues, esta puesta en escena, además de todo por la insignia que ustedes van a recibir. Recuerden, esa insignia, ustedes la pueden poner en sus currículos digitales, en LinkedIn, en diferentes plataformas que usan esta modalidad de las certificaciones digitales. Eso se los voy a decir en la próxima clase, así que no se la vayan a perder. También el hecho de poder participar en una comunidad exclusiva en Telegram, cada cuánto uno tiene la oportunidad de tener un especialista en un tema para hacerle la pregunta que quiera para tener esa asesoría. La verdad que es un valor súper cómodo para todo el beneficio que trae, además de la bibliografía en su mano, en su dispositivo, lista para que la puedan consultar cuando la necesiten. Así que está todo dado para certificarse. Comuníquense cuando quieran, ojalá ya mismo con Manuela para que puedan empezar con este trámite. En cuanto a la evaluación final, las preguntas que van a salir de esa evaluación final son las mismas que salen durante la presentación. Vieron que hay unas preguntas, son exactamente esas mismas preguntas y la respuesta está en la clase que da el profesor. No viendo más que decir, no lo piensen más. Manuela, vamos a despedirnos. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir esta primera clase de nuestro curso explorador. Entonces los esperamos en nuestra segunda clase para poder seguir compartiendo pues estos conocimientos, y si tienen alguna duda acerca de la certificación, entonces ahí pueden encontrar mi número de WhatsApp, me escriben, me comentan que quieren certificarse, con mucho gusto pues les responderé. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.